tiene que ver con un proyecto que iniciamos hace un año en el marco de estos proyectos CEP-CONACYT, ¿no? De un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la que formamos parte varios profesores, Ángel, Sergio, Connie, y investigadores de otras instituciones. El año pasado hemos estado discutiendo sobre las distintas nociones y concepciones acerca de la noción de cohesión social, sus vínculos con integración social y capital social. Y bueno, yo he presentado en algún otro espacio las diferencias que hay, sobre todo en la literatura sociológica, acerca de la noción de cohesión social, que es la noción que algunas de las instituciones que miden esto han adoptado, como la CEPAL, Coneval o la Unión Europea. Y bueno, lo que en principio me llama la atención es que ellos sitúan el debate a partir de las obras de Durkheim, ¿no? Y como si antes por lo menos el fenómeno no se hubiera discutido. Y un poco lo que yo hago por mi propia formación en filosofía política es tratar de mostrar cómo las diferencias que desde la filosofía política hay respecto de este fenómeno, ¿no? Que se denota con otras categorías como pertenencia, membresía, ciudadanía, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo no voy a hablar de esto, o sea, de estas diferencias. Lo que me interesa es más bien proponer una noción, un concepto de cohesión social vinculada con una noción de ciudadanía, ¿sale? Bueno, entonces, inicio un poco para contextualizar. Me interesa discutir con ustedes el vínculo conceptual que se puede establecer entre cohesión social y ciudadanía. Muchos estudios, como los que hacen la CEPAL, la OCDE o Coneval, señalan que los males que aquejan a muchos estados se observan en la falta de horizontes compartidos que se expresan en diversas formas de exclusión social, desigualdad, descomposición social, fragmentación social o ruptura del tejido social. Estos problemas, presentes en muchos países, impiden la integración económica, social, política y cultural de las personas. Lo anterior hace difícil que se genere una identidad común, vínculos o lazos compartidos. La mayoría de la literatura sociológica suele sugerir que la presencia de esos lazos es necesaria para asegurar la estabilidad y el orden social. La idea básica es que la estabilidad de una sociedad depende de cierto grado de cohesión entre los miembros de una comunidad. Los contextos sociales en los que se da la cohesión social pueden ser diversos y sus fuentes también pueden ser variadas. Desde aquellas que sus fuentes o lazos son la proximidad con la familia, la religión, la lengua, el nacimiento, la clase social, las costumbres, el origen étnico, etc., hasta aquellas que admiten identidades complejas que apelan a la virtud, a las responsabilidades, a valores compartidos e identidades múltiples. Por supuesto que los primeros aspectos pueden ser perfectamente compatibles con los segundos, no hay problema en ello. El contexto que a mí me interesa es el de una sociedad plural, diversa, altamente diferenciada y que pueda admitir identidades múltiples, que es el contexto que caracterizaría las sociedades actuales. Ahora bien, la pregunta por cómo se generan los lazos o referentes compartidos admite muchas respuestas en la literatura sociológica, como mencionaba. A veces se trata, que eso es lo interesante o lo que a mí me ha llamado la atención, o sea, fallan, no dan una definición precisa de qué entienden por cohesión social y lo sustituyen, por ejemplo, por conceptos como desarrollo regional, inclusión laboral, protección de libertades. A veces se habla de políticas públicas o de políticas multiculturales, de bienestar, de eficacia en las políticas o en otros casos hasta de gobernabilidad. Este problema, me parece, también ha sido tratado, como decía, desde la filosofía política mucho tiempo antes de que se denotara con el concepto de cohesión social, y también las respuestas son variadas. No haré la revisión de las diferentes respuestas entre la sociología y la filosofía política, que en algunos casos hay muchas conexiones. Me interesa discutir una idea de cohesión social relacionada con la ciudadanía en un contexto democrático. Propongo una definición estipulativa de cohesión social, entendida como las condiciones que permiten que los miembros de una comunidad política se integren política, económica, cultural y socialmente a través de vínculos de dos tipos: vínculos derivados de instituciones comunes del Estado
y de valores políticos compartidos que estructuran tanto el diseño de esas instituciones y moldean una identidad política compartida. Los vínculos del primer tipo exigen una presencia fuerte del Estado para el diseño de las instituciones. El tipo de Estado que asumo es un Estado constitucional democrático. Los vínculos del segundo tipo se articulan a partir de valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad, y que son los contenidos, pero también los fundamentos de las diversas clases de derechos. Estos derechos, por ejemplo, en los estados democráticos han quedado anclados a una categoría que es la de ciudadanía. Sé que hay problemas conceptuales y teóricos con la conexión entre las diversas clases de derechos y la noción de ciudadanía. No obstante, me parece que esos problemas son superables tanto políticamente como conceptualmente. Tampoco voy a discutir eso, porque además eso lo he trabajado en otros casos. Bueno, tengo ahí algunos trabajos al respecto. Podemos decir entonces que las condiciones que posibilitan la cohesión social se refieren a instituciones promovidas, diseñadas o reguladas por el Estado y al ejercicio pleno de derechos de ciudadanía. Los vínculos de ambos tipos están íntimamente relacionados. La cohesión social adquiere forma y contenido con instituciones que reconocen y garantizan los derechos de los ciudadanos, por un lado, y con la participación política de los ciudadanos en la definición de fines comunes, por el otro. El contexto en el que es posible esta manera de entender la cohesión social es el de un Estado de derecho, un Estado constitucional con una forma de gobierno democrática. Supongamos que este tipo de Estado constituye una forma de organizar las decisiones políticas en un determinado territorio en el cual los poderes están divididos, sus facultades están orientadas hacia el reconocimiento y protección de derechos, existe supremacía de la Constitución y la ley y se asume la democracia como una forma de gobierno. Hay muchas otras descripciones de este tipo de Estado, los jueces de derecho, los constitucionalistas han dado cuenta de ello. Ahora bien, pero más o menos los rasgos serían esos. Digamos que el foco de atención de esta idea de cohesión social es la noción de ciudadanía, porque constituye una identidad política compartida asociada al lenguaje de los derechos y la participación política. Su fuerza reside en que establece un doble parámetro de igualdad. Por un lado se refiere al igual estatus que todo miembro de una comunidad debe poseer y por otro lado se refiere al igual ejercicio de los derechos que adquiere su significado político en el igual derecho a participar en los intereses de la comunidad política. La pertenencia a una comunidad política afincada en la ciudadanía permite poner énfasis en las necesidades, deseos e intereses de los ciudadanos como sujetos políticos. Un cambio de perspectiva, lo que en algún momento Bobbio llamaba revolución copernicana, no tanto mirar los problemas desde el punto de vista de los gobernantes, que hace referencia a la gobernabilidad, sino desde el punto de vista de los ciudadanos. Además, permite estructurar las demandas y exigencias de justicia de una sociedad más igualitaria en términos sociales, políticos, económicos y culturales. En ese sentido, la ciudadanía es una categoría política que resulta pertinente para establecer una relación de pertenencia de los ciudadanos con un Estado democrático y su asociación con los derechos coloca a los ciudadanos en el vértice de un sistema constitucional. Además, los derechos también tienen la ventaja de que se han configurado como un criterio de legitimidad no solo de la democracia, sino también del ejercicio del poder. En ese sentido, en un Estado democrático, el sentido de pertenencia no es algo dado, sino que se afina políticamente si los ciudadanos se reconocen como parte activa y constitutiva de los procesos de definición de las decisiones colectivas que influyen tanto en el diseño y las políticas de las instituciones. Esta identidad política compartida no es excluyente con otras formas identitarias en las cuales los sujetos se reconozcan. Los vínculos entre los ciudadanos se fortalecen en la medida en que comparten preocupaciones comunes por lo público y comparten acciones para alcanzar sus metas. En este sentido, los vínculos que promueven las instituciones del Estado y las que se producen como resultado del ejercicio de derechos son algo que se construye, se redefine y se actualiza constantemente con la participación política. En ese sentido, la identidad compartida afincada en la ciudadanía es una identidad, ¿sí?, construida políticamente. Esta idea de cohesión social, como he dicho, exige una fuerte presencia del Estado en el reconocimiento y protección de los derechos. Solo con un Estado fuerte es posible revertir muchos de los males que los teóricos de la cohesión social pretenden remediar. Pero también exige un fuerte énfasis en el papel que deben desempeñar los ciudadanos.
En este sentido, la noción de cohesión social opera en dos dimensiones. Primero, se refiere al diseño institucional del Estado, que permite que los ciudadanos se reconozcan en esas instituciones y que a su vez estos sean reconocidos por ellas. Y segundo, se refiere a la identidad política, es decir, a los valores compartidos y de sentido de pertenencia que permite que los ciudadanos orienten sus acciones en torno a fines comunes, que bien pueden ser pueden ser el orden social, la estabilidad o el bienestar. Esos fines comunes cada comunidad política los define de acuerdo a sus prioridades. La falta de esa pertenencia común y valores compartidos se traduce necesariamente en aislamiento social. Por ello mismo, el diseño institucional debe estar orientado a asegurar la inclusión de los ciudadanos al mercado del trabajo, a la promoción y a la participación, a su capacidad para gestionar la diversidad, etc. Esto significa generar lazos de toma de decisiones de manera colectiva e incluyente. La noción de ciudadanía asociada con la cohesión social permite además también medir el grado de cohesión social, porque la ciudadanía está asociada a diversas clases de derechos y son perfectamente observables los grados de protección y garantías, así como los de la participación ciudadana. En este sentido, la cohesión social, ¿sí?, a diferencia de otras concepciones, es algo que no solamente pone énfasis en lo que los ciudadanos creen, confían, sino también en las instituciones del Estado. Muchos de los estudios sociológicos ponen énfasis en las instituciones y su eficacia, porque es más sencillo de medir cuando se trata de aspectos objetivos. Otras lo hacen apelando a aspectos subjetivos como las creencias de los individuos. Sin embargo, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, algunas de definiciones de este último tipo, es que las sociedades religiosas o comparten la religión resultan mucho más cohesionadas, o cuando mides lugares con alto índice económico, por ejemplo, en la Ciudad de México, resulta que la delegación Benito Juárez, ¿no?, es la delegación más cohesionada, pues porque se mide conocimiento de la ley, respeto de la legalidad, etcétera, o grado de conocimiento que asociado con el nivel educativo. La cohesión social también se puede observar, me parece, desde otra perspectiva, porque el diseño de las instituciones del Estado admite diferentes escalas de operación, ¿sí?, que es algo a lo que hacía alusión Alejandro Saguín, que tiene que ver con la perspectiva espacial. Asumir la diferenciación, la diversidad y la pluralidad exige distintos modos de entender el espacio público a la hora de organizar y diseñar las instituciones, las políticas públicas y las responsabilidades del gobierno. Estas escalas van desde el vecindario, los distritos, las ciudades y el Estado. Estas mismas escalas también valen para la participación de los ciudadanos. En ese sentido, la noción de cohesión social que propongo es un atributo de las sociedades en general, en el que convergen tanto instituciones del Estado y los ciudadanos. Y en esta, la participación ciudadana requiere como contraparte una serie de instituciones estatales que hagan posible el disfrute y ejercicio de derechos en diferentes escalas, porque estas dan forma y contenido a la cohesión social. Esta propuesta puede verse también como una respuesta, por un lado, al modelo neoliberal y a las derivas populistas que atacan a las instituciones del Estado reivindicando intereses privados, como a las reivindicaciones de una identidad nacional homogénea caracterizada por la figura abstracta del pueblo. Puesta en estos términos, la cohesión social permitiría distinguir distintos tipos de vínculos y la importancia de aquellos que son necesarios para una comunidad política. Porque la ausencia de lazos y valores compartidos se observan en las diferencias regionales en los estados, al sur frente al norte, al centro la periferia, pero también se observa incluso en el diseño de las ciudades y en la calidad de sus servicios. La merma de cohesión social se observa, por ejemplo, en procesos de polarización económica, desigualdad, altos índices de pobreza y pérdida de marcos comunes de convivencia. Cuando las instituciones fallan y los ciudadanos recurren a prácticas privativas para solucionar sus problemas y no como exigencias de justicia vía los canales institucionales o el ejercicio de derechos, es cuando podemos notar que no es posible ni un horizonte compartido común, ¿sí?, y tampoco es posible observar un proyecto común de sociedad. Muchas gracias. Bueno, tenía que hablar